La verdad que el balance es positivo, es bastante positivo, se ha aprendido muchísimo a lo largo de todo este año y la verdad que el valor que le pude sacar al ser directora de Juventud es ver la importancia que tienen los jóvenes, no tanto en el futuro, pero sí en el presente. Se suele usar mucho esa socorrida frase de que los jóvenes son el futuro. Yo creo firmemente que son artífices del presente, son los que realmente siempre lideran los grandes cambios y la verdad que es ahí donde quiero hacer hincapié, ¿no? En esa experiencia que asumí en ese tiempo, el cual fue un honor que mi partido haya depositado la confianza en mí para liderar ese proyecto. Pero lo que realmente ha sido un descubrimiento, desde luego, ha sido ser consejera de Igualdad, que es lo que realmente me ha cambiado la vida para siempre. Para esta legislatura, bueno, realmente, claro, nosotros hablamos por anualidades porque cada año se incorporan nuevos retos, tenemos que seguir manteniendo proyectos y programas que están trabajando, que funcionan muy bien, pero sí es cierto que al final, desde el principio lo que tuvimos muy claro era que tanto el Marco Estratégico Tenerife Violeta como la red, la Comisión Interdepartamental, y a ver si no se me olvida nada. Y bueno, y esos consejos de gobiernos monográficos que hacemos una vez cada 3 meses iban a ser las piedras angulares para que esto realmente funcionase. Al fin y al cabo, la Consejería de Igualdad, la labor más fundamental que tiene es el papel de impulsor para generar cambios tanto dentro de las instituciones como fuera. Pero desde luego sí es verdad que nos centramos de forma fundamental en la transversalidad de género. Creemos firmemente que es la única forma de vertebración que deben tener las instituciones para que puedan existir políticas públicas, no únicamente que tengan como origen el área de igualdad, sino que se pueda planificar políticas de las distintas áreas del gobierno, en este caso del Cabildo, con enfoque de género. Y desde luego que esa ha sido una de nuestros proyectos, más que nuestros proyectos, de nuestra vocación inicial y que permaneceremos hasta el 2019 pues con esa línea fundamental. Después podríamos hablar de proyectos más concretos, pero desde luego siempre teniendo muy claro, sobre todo la población juvenil. Creemos que es importante que los cambios de conciencia se hagan de forma temprana para que realmente los chicos y las chicas puedan romper con esa tendencia, desde luego, que su cara más fea, desde luego, es la violencia machista con resultado de muerte, ¿no? Eso es quizás la noticia más probable, pero también es cierto que hay muchas formas de expresión del machismo que hay que también atacar, hay que abordar con rigor, con responsabilidad, y eso es algo que hacemos de forma permanente todo el tiempo y no escatimamos esfuerzos ni presupuestarios ni políticos para que esto pueda ser realmente efectivo y pueda tener un impacto en la sociedad que genere ese cambio de conciencia necesario. Sí, pues sí, la verdad que creemos que los ayuntamientos son una parte fundamental de ese trabajo que tenemos que hacer de forma conjunta. De hecho, los ayuntamientos forman parte de la red Tenerife Violeta. Te explico un poco el mecanismo. El marco estratégico es el diagnóstico de la isla de Tenerife, el punto de partida donde actualmente nos encontramos. Es una fotografía que nos indica una serie de problemas cuyos indicadores pueden ser de los más variados, desde el ámbito del techo de cristal, problemas de conciliación, de la vida laboral y familiar, bueno, podríamos hablar de todas las expresiones, ¿no? De forma más detallada. Pero bueno, como realmente lo que queremos es poner en valor ese valor del municipio, es cierto que la red es lo que permite vertebrar ese marco.
Ese marco en este momento se ha evaluado, es importante que también evaluemos todo el trabajo que hemos hecho en estos últimos 4 años, sobre todo para mejorar y para saber cuáles son nuestras debilidades y convertirlas en oportunidades de seguir avanzando. Entonces la red está formada por entidades públicas, privadas y el tercer sector. Y las entidades públicas, pues por supuesto prácticamente los 31 ayuntamientos de la isla forman parte de forma formal de esa red, donde trabajamos de forma muy coordinada. Pronto, ya en cuestión de 2 semanas, tendremos un encuentro insular de todos los ayuntamientos donde le trasladaremos toda la planificación del año 2018, donde además también podremos presentar otros proyectos importantes y pioneros para la isla, donde los municipios van a tener una labor fundamental. Y les acerco un poco, les doy esa primicia. Vamos a trasladarles una agenda, la agenda violeta, donde se va a poder canalizar todas las acciones que se hagan desde las distintas esferas de la red, que puedan tener un lugar donde poner todas sus actividades, programas, proyectos, etcétera, que por supuesto tienen enfoque de género, de tal forma que la ciudadanía pueda saber que pueda acudir a un espacio donde va a encontrar toda la información detallada. Como una guía, sí, una guía, agenda, que además también pondremos en valor los días internacionales para que nunca nos olvidemos de aquellas fechas más indicativas, ¿no? de la reivindicación de la igualdad de género. Les cuento, Fitbi, la verdad que además es una frase que dije y sentida, ¿no? O sea, empezó siendo un sueño, después un pensamiento, con vocación de que se materializase, y finalmente se convirtió en una realidad con un éxito alucinante. No existía ninguna feria que fuese capaz de aglutinar tantas entidades y que pudiese tener un impacto tan importante como se convirtió Fitbi. Fitbi corresponde a Feria Insular Tenerife Violeta. Fueron 2 días intensísimos de actividades de carácter lúdico, de formación, de videoforum, de talleres, exposiciones, conciertos. La verdad que fue fantástica la repercusión que tuvo tanto en medios digitales como escritos, como las sensaciones que te transmitían allí, la verdad que fueron alucinantes. De hecho, nuestra vocación era hacerla cada 2 años, porque es una feria que pretende, pues, ser muy potente, y quizás si la hacíamos año a año no íbamos a conseguir el efecto aglutinador, que eso es lo que al final pretende ser Fitbi. Pero la verdad que cuando se terminó yo ya estaba pensando en que qué pena no haberla hecho con carácter anual, porque creo que quedó un sabor de boca magnífico, pero por cuestión presupuestaria vamos a tener que hacerla con carácter bianual, sí. Pues la verdad que, mira, yo creo que ese virus es un virus que además es un virus bueno, no es un virus que te tenga que dejar ni tirado en la cama ni nada, todo lo contrario, es un virus favorecedor de cambiar, de activar la conciencia. Yo también al virus lo llamo esas gafas violetas, ¿no? Que una vez metafóricamente las incorporas a tu vida, empiezas a ser consciente de un montón de situaciones que conviven de forma rutinaria y que muchas veces no te cuestionas. No sé, pensemos los refranes, pensemos en los piropos, ¿no? Pensemos en el lenguaje, ¿no? En campañas publicitarias, en películas, en canciones. O sea, si empezamos a hacer ese análisis, empezamos a darnos cuenta y detectamos qué cantidad de cosas han construido el género, y en este caso nos vamos a centrar en el género femenino, y cuántas piedras tenemos en la mochila las mujeres, no de ahora, de hace muchísimo tiempo. Decirte que una vez que tienes ese despertar, ese cambio de conciencia, te sorprendes e incluso a veces te sientes un poco culpable, porque dices, ¿cómo he podido estar en este letargamiento, ¿no? Y eso pues también lo trasladas a tu entorno familiar, a cómo hemos sido educadas las niñas frente a los hombres. Es verdad que cada generación tiene retos distintos, ¿no? En nuestra infancia, lo hablábamos antes en Off the Record, nosotros somos los millennials, ¿no? O sea, nosotros estábamos en esa situación intermedia, en esa democracia que se empezaba a fraguar, esa transición que es cierto que, bueno, esto ya es más subjetivo, ¿no? Una transición política, pero que no llegó a todos los sitios. Pensemos, por ejemplo, en la Constitución española, en nuestra norma fundamental. Fue hecha por padres de la Constitución, allí no había ninguna madre por ningún lado. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos logrado
¿qué hemos logrado las mujeres en todo este tiempo? Este pacto de Estado que se ha ratificado por las comunidades autónomas hace cuestión de un mes aproximadamente, ¿a qué ha ayudado? Pues ha ayudado a poner en el escenario político, en las agendas políticas, algo que era fundamental. Es cierto que en gobiernos pasados se promovieron y se aprobaron leyes favorecedoras, pues se me ocurre la ley de igualdad entre mujeres y hombres, la ley contra la violencia de género. Desde luego fueron leyes artífices de un enorme cambio. Se concitó un importante consenso, pero también es verdad que este pacto de Estado ha venido a formar parte importante de esa tendencia necesaria, política, legislativa, y esa impregnación de la que debe ser, de la que debe tener todas las instituciones, porque muchas veces miramos a las instituciones esperando respuestas y muchas veces la ciudadanía acude con cierta decepción a ciertas noticias, ¿no? A ciertas noticias que incluso pues a veces nos da la sensación de que ya la sociedad también se ha acostumbrado, ¿no?, a esos datos trágicos y dolorosos de esas mujeres asesinadas a manos de sus parejas y sus exparejas. También pensemos en los niños y las niñas que también se utilizan para agredir, son víctimas también de la violencia de género, efectivamente, y parece que ya como que nos hemos anestesiado un poco ante esa realidad que nos puede a veces tocar de frente, y es cuando realmente vamos a generar ese cambio de conciencia. Pero no pensemos solamente en la violencia de género dentro de las parejas y las exparejas. Las mujeres sufrimos una violencia en muchísimas facetas de nuestras vidas y muchas veces la llegamos incluso a justificar, bien por falta de formación, de conocimiento, de conciencia. Y yo creo que todos y todas, cuando asumimos esa responsabilidad, cuando empezamos a ser conscientes de que solamente el cambio se va a generar cuando mujeres y hombres avancemos de forma solidaria, respetuosa, y que sepamos que físicamente podemos ser distintos, pero podemos tener roles favorecedores a crear un modelo de convivencia mucho más integrador, mucho más solidario, respetuoso con la diversidad, nos daremos cuenta del auténtico cambio que vamos a tener como sociedad. Bueno, por supuesto, claro que hay resistencia, siempre hay, incluso muchas veces hasta dentro de tu propio ámbito familiar. No nos vayamos tan lejos, o sea, realmente al final la igualdad de género, hay parte de la sociedad que lo ve como una amenaza, no lo entiende. No entiende ni la lucha, y ya no pensemos desde la lucha, sino simplemente desde el modelo de convivencia, ¿vale? O sea, el modelo de convivencia que queremos definir la sociedad, al fin y al cabo, lo que queremos es vivir en libertad. Todas las personas, nadie quiere estar atado, nadie quiere vivir como en una prisión, nadie quiere vivir con miedo. O sea, es una vocación ni coaccionado, ni sometido, ni subyugado. Yo creo que todos aquellos sufijos, prefijos que encierren cierto encerramiento, cierto encapsulamiento individual, desde luego nadie lo quiere. Entonces, yo creo que lo que tú no puedes profesar hacia ti mismo, no lo puedes hacer hacia los demás. Y por eso es importante que hagamos una revisión de nuestra vida. Desde si tienes pareja, de cuál es tu comportamiento con la pareja, si tienes hijos e hijas, cuál es tu forma de educar a tus hijos y a tus hijas, cuál es tu forma de relacionarte laboralmente también con tus compañeros, con tus compañeras, porque no nos olvidemos de algo. Es cierto que pueden haber hombres machistas, pero también es cierto que pueden haber mujeres machistas. Es cierto que pueden haber mujeres feministas, pero también hay hombres feministas. Hay mucha gente que intenta desvirtuar la lucha del feminismo creyendo que se va a los extremos. Lo que pasa es que quizás por desconocimiento no conocen el concepto de feminismo en puridad. Y yo quiero dejar claro, feminismo como tal, como fundamento teórico, parte de una máxima clara, que es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. ¿Qué promueve el machismo? La superioridad del hombre por el simple hecho de ser hombre. Es verdad que cualquier reivindicación, cualquier lucha siempre tiende a irse a los extremos, pero yo no conozco más lucha que se vaya al extremo que el machismo. ¿Por qué? Porque el machismo al fin y al cabo es el brazo ejecutor de una educación basada en un patriarcado mal entendido. Porque, por favor, no quiero que se me entienda con que los hombres tengamos que etiquetarlos presuntamente como machistas, porque no es así, sería muy injusto. Efectivamente, tendríamos que hablar de sociedades, tendríamos que hablar de colectivos, tendríamos que hablar de algo mucho más amplio. Si pensamos simplemente en el hombre que finalmente culmina su educación
en que matando a una mujer, si pensamos solamente en ese dato, no vamos a solucionar el machismo. El machismo no se soluciona solamente recogiendo los datos oficialmente de las mujeres que son asesinadas a manos de sus parejas y sus exparejas. Hay que hacer una labor mucho más potente, mucho más integral y con mayor perspectiva. Y para eso necesitamos a los hombres, y para eso también necesitamos a las mujeres concienciadas. Y para ese cambio, desde luego, hay que hacer gestos. Pensemos en lo que ha pasado últimamente con las azafatas de Fórmula 1. Sinceramente, el comunicado de los organizadores de Fórmula 1 me pareció excelente. Tengo que felicitar porque detrás de eso hay un grupo humano conformado por mujeres y por hombres. No es que a 4 personas, digamos 4 personas, pero yo he llegado a escuchar a 4 feministas o 4 feminazis, como se suele decir, se les haya ocurrido que quizás eso era un problema. No, vamos a ver, no centremos solo el problema en la azafata como anécdota final. Pensemos en lo que esa función, qué función social está cumpliendo esa imagen. Está creando unos estereotipos, está incluso cosificando a la mujer, porque además después vemos fotografías donde vemos todo hombre y a las mujeres azafatas. Esa es la imagen que queremos darle de la mujer. Hay mujeres que pueden ser investigadoras, hay mujeres que pueden ser astronautas, hay mujeres que pueden ser mecánicas, ingenieras. Porque el hecho de que la Fórmula 1 haya dado un paso al frente y haya suprimido a las azafatas no quiere decir que no puedan haber mujeres que se dediquen a la moda, ni que puedan utilizar, por supuesto que no, pero son detalles que pueden formar parte del auténtico cambio. Es verdad que si pensamos que eso es la solución, estamos totalmente perdidos, pero si creemos que es parte de la solución, eso desde luego va a generar un cambio importantísimo. Eso ya ha generado una noticia, ha generado un impacto. Y como todo a lo largo de la historia, tiene resistencia. Pensemos en el sufragio femenino. Pensemos en Clara Campoamor y Victoria Kent, que fueron mujeres políticas que podían ser elegidas, pero no podían ser electoras. ¡Qué parodia! ¡Qué parodia!, ¿no? ¿Qué forma de darle la vuelta? Es decir, y hubieron 2 posiciones. Clara Campoamor defendía el sufragio femenino sin ningún tipo de fisura y sin ninguna duda, y en cambio Victoria Kent como mujer decía que no era el momento porque las mujeres no estaban preparadas para poder votar. ¿Por qué? Porque iba a ser un voto manipulable por la iglesia y por el marido, pero Clara decía, no, hay que dar un paso al frente, y si eso es así, desde luego, solo se va a generar el cambio si ellas empiezan a formar parte del proceso. Pensemos que eso no ha sucedido hace tanto tiempo, hace 80 años. Es decir, muchas de nuestras abuelas, bisabuelas, han crecido con ese sentimiento. Eso no se quita de un día para otro. Y por eso es necesario que existan consejerías de igualdad, concejalías de igualdad, direcciones generales y exista un ministerio. Es verdad que se hizo una apuesta muy potente en su momento de hacer un ministerio de igualdad, que actualmente no es así, pero por lo menos ya está visibilizado institucionalmente, que antes cuando se hizo en ese momento fue un impacto. Claro, vamos a ver, esto al final es verdad que te saltas 2 escalones, porque nosotros como Cabildo no podemos llegar directamente a sentarnos a negociar con el gobierno del Estado, obviamente. Para eso está la comunidad autónoma, que es la institución competente. Pero sí es cierto que fuese necesario, que hasta el momento se ha hecho de una forma quizás más tímida, y sí fuese necesario una mayor coordinación entre la comunidad autónoma, tanto con los cabildos, como con los ayuntamientos, pero fundamentalmente como los cabildos. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que coordinarnos con los ayuntamientos y la comunidad autónoma tiene que coordinarse con el Estado, de tal forma que hablemos de un mecanismo, de un engranaje que al final lo que sucede en el Estado tenga una repercusión real en el ciudadano y la ciudadana real, la persona, o sea, que le llegue. Y para eso, desde luego, tenemos que seguir avanzando, nos queda mucho por recorrer, y es verdad que si hay algo que, por favor, que a lo que apelo, es que ese pacto de Estado, donde ha concitado tanto consenso de los distintos partidos políticos con representación en el Parlamento, pueda llegarse a cumplir, que se dé esa financiación que se había comprometido anualmente, esos 5 años de financiación, porque es solamente a través de la financiación, de la coordinación, acabaremos con esta lacra. Yo veo luz al final del túnel, pero sí es verdad que para eso tenemos que comprometernos individualmente, efectivamente, a caminar por ese túnel para poder ver la luz al final del mismo. Sí, yo también lo espero, y darle muchas gracias a Gigante por su compromiso con la igualdad, porque desde luego también necesitamos a los medios de comunicación como recursos que vienen a integrar ese cambio necesario para toda la sociedad.